Bueno, vamos a ver si el Señor me da voz para llegar al final del mensaje. ¿eh? Ya me notáis que ando un poco afónico. Pero quiero compartir con vosotros esta mañana algo que tiene que ver con los estudios que estamos realizando por la tarde. ¿De qué son los estudios que estamos realizando por la tarde? ¿Os acordáis? A ver. No, eso es en el grupo de WhatsApp, Tesalonicenses, por las tardes, sobre la evangelización. Muy bien. Mirar, hace unos meses ya que lo empezamos, fue en el mes de junio, aunque en el mes de agosto nos tomamos ahí un paréntesis, que seguimos estudiándolo, pero de otra manera, por medio de las películas y lo que estuvimos viendo. Pero cuando hablábamos en el mes de junio sobre qué es evangelizar y cómo debemos de hacerlo, dijimos, en primer lugar, que somos testigos de la resurrección de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Atestiguar, dar fe, mostrar la resurrección de Jesús. Luego vimos también que somos enviados por Jesús. Cuando Jesús asciende, Él envía a los que deja en la tierra. Les dice, id y haced discípulos. Así es que somos enviados por el Señor Jesús. Para hacer esta labor de la evangelización es necesario que el Señor nos restaure. Recordáis que estuvimos estudiando un día ese texto en Juan 21 en que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? ¿Recordáis? Por 3 veces le pregunta cómo el Señor le restaura. También vimos durante algunas semanas con el pastor Rafael lo que no es el Evangelio. Vimos algunos vídeos. Yo no estuve aquellas semanas, pero sí he visto los vídeos. La verdad es que dan miedo, algunos de ellos asustan. Pues eso es lo que encontramos hoy en día. Eso es lo que el diablo muchas veces usa para engañarnos. Y estas últimas semanas estuvimos estudiando por las tardes, a partir del texto del mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, pues que quizás hemos perdido ese primer amor, ¿no? Y la semana pasada estuvimos viendo cómo recuperar ese primer amor por el Señor, y esta tarde vamos a ver también la parte de cómo amar a los hermanos, ¿no? O qué implica el amor a los hermanos. Y en esta mañana os quiero hablar del amor al prójimo, del amor hacia los de afuera, el amor hacia cualquiera que está enfrente de mí. Quizás algunos estáis pensando que por momentos nos estamos alejando del tema de la evangelización. El estudio tiene muchos puntos, está ya durando algunas semanas, y es importante que nos centremos, que veamos este tipo de cosas con claridad. Es importante, hermanos, que comprendamos que debemos examinarnos a nosotros mismos para poder llevar el Evangelio a otros. No se trata de aprender una técnica, queridos. Eso lo puede hacer cualquiera. No se trata de aprender unas palabras a repetir para llevar el Evangelio, sino que se trata de vivir el Evangelio. Alguien que vive el Evangelio, de verdad, lo transmite con su vida y no solo con sus palabras. Y eso impacta mucho más que compartir solamente un mensaje que podemos aprender. Dejadme que os lo repita, hermanos, porque esto es importante. Nos tenemos que examinar a nosotros mismos para ver si estamos viviendo el Evangelio. Porque si no, serán meras palabras. Así es que eso es lo que estamos haciendo estas semanas, y ya próximas semanas empezaremos a ver algo más, ¿no? Iremos profundizando, iremos aprendiendo cómo compartir el Evangelio, cómo hacerlo sin temor. Pero es importante eso, que nos miremos primero a nosotros mismos.
Estamos hablando del amor en las últimas semanas, porque llevar el Evangelio es llevar el amor de Dios. Es compartir que Dios nos ama, pero no como el que lo comparte como algo teórico, sino como el que lo comparte como que Él es receptor en primer lugar de ese amor. No es que vayamos a alguien y le digamos, Dios te ama. No, se trata de compartir algo más que eso. Se trata de compartir que yo he experimentado ese amor. Yo puedo vivir diferente porque experimento ese amor cada día en mi vida. Siempre se dice, y esto tiene que ver con el título del mensaje, ¿no? El mensaje hoy es necesitamos una buena noticia. Siempre se dice que el Evangelio es la buena noticia, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Esto se dice a causa de la etimología de la palabra, del origen de la palabra. Mirad, Evangelio es una palabra que en lengua castellana proviene del latín, evangelium. Y el latín adoptó esta palabra a su tiempo del griego. Aquí no sé si lo voy a pronunciar bien, euangelion. Esto va a ser difícil hoy, ¿eh? Tenerme paciencia. Es una palabra compuesta. Eu significa bueno. Angelion, ¿os suena? Angelion, de ángel, que significa mensajero. Eso es lo que significa ángel. Los ángeles son mensajeros. Así es que bueno y mensajero, ¿eh? Es el mensaje de algo bueno, ¿eh? O el que lleva una buena noticia, algo bueno. ¿Os habéis preguntado alguna vez, si decimos que el Evangelio es una buena noticia, ¿por qué la gente no quiere recibirlo? ¿Por qué la gente no se alegra si es una buena noticia? ¿Por qué? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Esto es como... sucede como en esos chistes malos que a veces contamos, ¿no? Te tengo que dar una buena noticia y una mala. La buena noticia no tiene sentido sin la mala, o al revés, ¿verdad? Pues esto, sin que, no quiero decir ni mucho menos que el Evangelio sea un chiste, ¿eh? Pero esto es lo que sucede con el Evangelio. No podemos recibir la buena noticia si no conocemos primero la mala noticia. El día de los bautismos, nuestro hermano Jackson, aquí presente, convirtió algo que me llamó la atención. Y como no quería inventármelo, lo busqué en el YouTube, que está ahí en el YouTube, queda todo, y lo anoté. Nos dijo, tenía la creencia de que así como soy justo y honesto, no necesitaba a Dios. Eso fue lo que nos dijiste. Y esto es lo que cree la mayoría de la gente. Por eso no quieren recibir la buena noticia. Porque la gente te dicen cuando les hablas de salvación, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no necesito perdón ni salvación. Si yo soy bueno, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Si soy bueno. Por eso es importante que sepamos transmitir la mala noticia junto con la buena, porque muchas veces la mala noticia no se conoce. Cuando Jesús vino al mundo, ¿sabéis lo que le sucedió? Que la mala gente, si me permitís la expresión, le seguían, porque eran conscientes de que eran mala gente. Las prostitutas, los borrachos, los pecadores, como se decía en aquel momento, los que tenían mala fama, seguían a Jesús. Pero los que se creían buenos, esos lo criticaban, lo perseguían, lo machacaban y lo mataron. Porque no se daban cuenta que necesitaban la misma salvación que los demás. Y es difícil a veces transmitir este mensaje doble, ¿no? Cuando tú vas a alguien y dices, eres pecador, ya me estás señalando, y la gente se molesta, ya no te quiere escuchar, ¿verdad? Mirad, en cierta ocasión Jesús transmitió este mensaje de una manera, con un amor,
del que tenemos que aprender, ¿no? Y ese es el texto que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Si lo queréis buscar, Lucas capítulo 10, vamos a leer en el versículo 30 un texto que yo creo que la mayoría de vosotros ni siquiera vais a necesitar leerlo. Cuando yo empiece a leer vais a decir, ah, claro, ¿eh? Un texto súper conocido. Lucas capítulo 10 y versículo 30 dice, respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el otro, el que hablaba con Jesús, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Seguro que habéis escuchado predicar alguna vez este texto, ¿verdad? O hablar de él, por lo menos. Lo conocéis. Hoy en día hasta hay asociaciones que se llaman el buen samaritano. ¿Eh? No creo que vaya a decir grandes cosas nuevas sobre ella, pero es una historia que nos conviene recordar. En la historia hay varios personajes. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos, ¿eh? No podemos entrar en mucho detalle. Pero mirad, en primer lugar, encontramos a este hombre que es atacado. Pobre hombre, ¿verdad? Eso es lo que pensamos nosotros. Pobre hombre. Lo dejan ahí medio muerto, dice el texto. Pero seguramente los que estaban escuchando la historia de Jesús no pensaron esto. Sorprende, ¿verdad? Los que escucharon la historia de Jesús probablemente no estaban pensando esto, sino que estaban pensando que este hombre era un imprudente. Porque resulta que el texto empieza diciendo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Iba por un camino que era conocido especialmente por su peligrosidad. Era un camino peligroso. Era un camino que todo el mundo sabía que te podía pasar lo que le pasó a este hombre. Era algo conocido. Entonces, cuando estos que están oyendo a Jesús lo escuchan, seguramente no pensaron, pobre hombre. No, pensaron, este hombre era tonto, era necio, era un imprudente. Tiene lo que su imprudencia le ha llevado. Pero el caso es que, por una razón o por otra, aquel hombre se encuentra medio muerto en mitad del camino. Entonces vamos a ver la reacción de los que también van pasando por el camino. El sacerdote se aleja. Dice que lo vio y se fue al otro lado del camino. Pasó por el otro lado del camino. Ni siquiera quiere pasar cerca. Esto es así porque los sacerdotes conocían la ley, y lo podéis buscar luego en casa. En Números 19:11 dice que cualquiera que tocaba a una persona muerta quedaba impuro y tenía que pasar un periodo de purificación durante 7 días. Entonces, si este sacerdote tocaba a este hombre y resultaba que el hombre estaba muerto, no se veía, ¿no? Dice que quedó en el camino como medio muerto, ¿no? No se sabía. Si este hombre que tocaba
pues quedaba impuro y como él iba camino del templo para ofrecer su servicio, no hubiese podido realizar ese servicio. Así es que quizás esta es la razón por la que ese sacerdote no le toca. Detrás viene un levita. El texto no nos dice qué razones tiene el levita, tampoco, ¿no? Pero actuó de la misma manera. Pasó por el otro lado del camino. A menudo una persona herida en ese camino no era real, era sencillamente un señuelo, una distracción, para que los que te querían asaltar te pillasen desprevenido, ¿no? Como hoy en día cuando vas con el coche y te dicen, has pinchado la rueda, y tú te bajas a ver si la rueda está pinchada y de mientras ellos se suben al coche y te roban el bolso, ¿no? O lo que sea. Pues muchas veces se usaba esta técnica, ¿no? Así es que quizás el levita pensó esto, dijo, no me voy a arriesgar. Hay un comentarista que hace una lista de posibles excusas que tanto el sacerdote como el levita podrían haber dado. No sabemos cuál fue la suya, al final es una historia que Jesús cuenta, ¿no? Dice este comentarista, este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a este hombre. Él puede ser una trampa para una emboscada. Tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor. Tengo prisa. Tengo que llegar a casa y a ver mi familia. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. Eso es algo que decimos muchas veces, cuando no queremos hacerlo. Alguien debería de hacerlo. Si voy a servir en el templo, no puedo ensuciarme la ropa con sangre. No entiendo de primeros auxilios. Con buenas razones, ¿verdad? Es un caso perdido, ya está medio muerto, ya, ¿qué voy a hacer? Soy solo uno, y ahí esto es demasiado para mí, necesitaría ayuda además. Mira, no le voy a ayudar, pero oraré por él. Él se lo buscó, no tendría que haber ido solo por este camino tan peligroso. Otro quizás diría, él no me ha pedido ayuda. Así es que, dice este comentarista, nunca conocí a un hombre que se negara a ayudar a los pobres que no haya dado al menos una excusa admirable. Eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Cuando no queremos ayudar a alguien, ¿verdad? Dar una buena excusa. No puedo, decimos. Estamos especializados en dar buenas excusas. Al final, después de el sacerdote y el levita, pasa un samaritano. Muchas veces hemos hablado de los samaritanos, ¿verdad? De lo que esto significa. Los samaritanos eran los descendientes del reino del norte. Sabéis que el reino de Israel se divide después del rey Salomón y está el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. Pues los samaritanos eran descendientes de estos del reino del norte. Lo que sucedió es que el reino del norte fue deportado, fue invadido por el imperio asirio, recordamos un poquito la historia, y fueron llevados a otro lugar, porque esto era lo que hacían los asirios. Cuando conquistaban un territorio, para asegurarse de que no iban a encontrar revueltas y revoluciones, ¿qué hacían? Cogían a la mitad del pueblo, los más ricos, los más pudientes, los más importantes, y los llevaban a otro lugar del imperio, bien lejos. Y dejaban a los más pobres y algunos ahí desperdigados en el terreno. ¿Y qué hacían? Gente de otro territorio que habían conquistado, los traían allí y los mezclaban. Y así conseguían que no hubiese ese sentimiento de nacionalidad o de pertenencia a una región, ¿no? Porque estaban mezclados. Y esto es lo que sucedió con los samaritanos. Entonces, los judíos de la época de Jesús, descendientes del reino del sur, consideraban a los samaritanos que ya no eran de pura raza. ¿Entendéis? Ese era el motivo de la enemistad. Se habían apartado del verdadero culto al Señor a causa de esas mezclas. Cuando Jesús habla
con la mujer samaritana, Juan capítulo 4 me parece, veis que salen estos temas. La mujer le dice, vosotros decís que hay que ir al templo y nosotros decimos no sé qué. Esas eran las diferencias que habían, ¿no? Podéis leerlo si queréis. Pero el caso es que había un odio enconado entre los judíos y los samaritanos, como quizás hay hoy entre países vecinos, o muchas veces ni siquiera necesitamos ser de países vecinos, ¿no? Muchas veces hay odio entre hermanos o personas de la misma nacionalidad, porque tú eres del Barça y yo del Madrid o al revés. Muchas veces en los estadios de fútbol las hinchadas más fervientes no pueden estar juntas. Incluso fuera de los estadios a menudo se pelean y se matan. Algo parecido, quizás incluso más, es lo que sucedía entre judíos y samaritanos. Cuando, recordando aquel episodio en que Jesús habla con la mujer samaritana, dice, ¿cómo tú me hablas? O sea, la mujer se sorprende incluso de que le hable, porque ni siquiera se hablaban. Entonces, cuando Jesús está contando esta historia y dice que hay un hombre judío herido allí, medio muerto en el suelo, y un samaritano le va a ayudar, lo que los oyentes están escuchando, ellos siendo judíos, esto es una locura. Este judío tenía que estar más muerto que vivo para aceptar la ayuda del samaritano, porque si hubiese estado medio, ni siquiera la había recibido. La historia que Jesús cuenta es una historia imposible. Es algo que, fijaros, tiene que contarlo en forma de historia. No puede poner el ejemplo de nadie que realmente haya hecho eso, porque es que eso no sucedía. Lo que Jesús nos está contando aquí es una historia imposible. Algo que no podía suceder. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús cuenta una historia que es imposible que suceda? Y que para entender esto tenemos que ir al principio del texto, los versículos que hemos saltado al principio y que vamos a leer ahora. En el versículo 25 vamos a leer ahora. Recordar, Lucas 10, hemos leído antes desde el 30 hasta el 37, vamos a leer ahora desde el 25 hasta el 29, que es el por qué Jesús contó esta historia. Mirad, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo a Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esta pregunta es la que lleva a la historia que Jesús está contando. Fijaros, es muy importante que nos fijemos en las motivaciones que hay aquí. ¿Cuál era la motivación de este intérprete de la ley? Algunos traducen como abogado, de este abogado. ¿Qué motivación había aquí? Era un experto en la ley de Dios. Entonces, fijaros lo que dice, que la pregunta era para ponerle a prueba. No era la pregunta de alguien que quiere aprender algo. Era la pregunta capciosa de alguien que está intentando hacer tropezar al que va a responder. Y la pregunta básicamente es, ¿cómo voy a obtener la vida eterna?
La manera en que lo pregunta es un poco extraña, ¿no? Porque habla de cómo voy a heredar la vida eterna. Pero bueno, básicamente, no nos detengamos en esto, le está preguntando, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Seguramente todos los que estamos aquí sabemos la teoría, ¿verdad? ¿Podemos obtener la vida eterna? Cumpliendo la ley, desde luego que no, ¿verdad? Pero mirad cómo lo plantea Jesús. Jesús no le dice, mira, es imposible que obtengas la vida eterna por tu esfuerzo. No le dice esto, sino que hace algo más sutil que esto. Le dice, inténtalo, inténtalo. Y Jesús usa una técnica para enseñar aquí que era muy típica en aquel momento. Y es preguntarle al otro, devolver la pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Bueno, a ver, ¿tú eres experto en la ley? Pues, ¿qué dice la ley? Dime lo que dice la ley. Y aquí vemos que Jesús fue muy listo en esta ocasión, porque vio que el hombre en realidad no quería escuchar, sino más bien todo lo contrario, quería hablar. Era un hombre, era un experto en la ley y quería demostrar a todos los que estaban allí escuchando a Jesús, pues todos los conocimientos que él tenía. Así es que cuando Jesús le pregunta, pues allá que va con toda la caballería, ¿no? Y le relata a Jesús, pues además fue una respuesta correcta. Fue una respuesta que Jesús se explicó en otras ocasiones también. Hay que amar al Señor y hay que amar al prójimo. Ese es el resumen de toda la ley. Mirad cómo lo explicó Pablo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es lo que está diciendo este hombre. Jesús le está dando la razón. Ahora bien, ¿podemos cumplir la ley? Esa era la clave que Jesús quiere enseñar a este hombre. Eso que nos dijo Jackson, que descubrió, era lo que este hombre también tenía que descumplir. Porque él aún creía que podía cumplir la ley. ¿Cómo hacían los judíos para decir, nosotros cumplimos la ley? Somos el pueblo de Dios, somos escogidos, cumplimos la ley. Así es que, ¿cómo lo hacían? Pues rebajaban el estándar. Decían, ¿quién es el prójimo? Mirad lo que dice un comentarista. Con su pasión por las definiciones, los rabinos se preguntaban quién era el prójimo. Los más estrechos contestaban que el prójimo era otro judío. Algunos hasta llegaban a decir que era ilegal ayudar a una mujer gentil en el momento del parto, porque eso solo sería ayudar a que hubiera otro gentil en el mundo. Fijaros qué crueles que eran, ¿eh? Así que la pregunta que está haciendo este hombre era pertinente. Dice, ¿y a quién se refiere eso del prójimo? Era normal preguntar eso. La respuesta que Jesús da, dice este comentarista, implica tres cosas. Una, debemos ayudar al necesitado aunque se haya metido en líos por su propia culpa o imprudencia, como era probablemente el caso del viajero de la parábola. Dos, cualquier persona de cualquier nación que está necesitada es nuestro prójimo. 3. La ayuda debe ser práctica y no limitarse a sentirlo mucho. Es posible que a eso sí llegaran el sacerdote y el levita, pero no hicieron nada más. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. Lo que le dijo
Jesús al escriba nos dice también a nosotros, pues anda, obra tú de la misma manera. Esto dice este comentarista. Así es que ese es el objetivo, obrar nosotros de la misma manera que este samaritano. Pero lo que Jesús quería mostrar a este hombre era que no podía hacerlo. Lo que Jesús estaba diciéndole al decir, ves tú y haz lo mismo, y te darás cuenta, eso no se lo dijo, pero es lo que subyace, ves tú, intenta hacer lo mismo, y te darás cuenta de cómo no puedes. Es absolutamente imposible que ninguno de nosotros cumplamos ese mandamiento. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién es verdaderamente el buen samaritano? Nadie podemos cumplir el estándar de la ley de Dios. El problema de este hombre no es que no pudiese cumplir con el estándar de la ley de Dios, es que se pensaba que sí podía. Ese era el problema que tenía. Pero cuando nos enfrentamos al verdadero significado del Evangelio, al verdadero significado de la ley, es cuando nos damos cuenta de que no cumplimos. ¿Recordáis lo que nos dijo Jackson? Tenía la creencia de que así como soy justo y honesto no necesitaba a Dios. ¿Qué nos dice la gente? Yo soy bueno, no he matado a nadie. Pero cuando leemos esta historia, cualquiera que lee esta historia, se da cuenta de que él no es el buen samaritano. Por más que no hayamos matado a nadie, si el sacerdote y el levita no habían matado a nadie, no eran ellos quienes habían atacado al hombre. Pero somos incapaces de amar como deberíamos. Mirad lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo soy inocente, yo no he matado a nadie, nos dice la gente. Yo soy bueno y nosotros mismos lo podemos pensar. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues seguramente muchos de nosotros estábamos pensando, quizás todos, hombre, yo no he cometido adulterio, por aquí va muy bien. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O a un hombre, ¿eh? Las mujeres también miráis a los hombres, que yo lo sé. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mirad cómo torcían. Cuando tú buscas, ¿en qué texto dice del Antiguo Testamento aborrecerás al enemigo? No lo dice. Esto lo añadían ellos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Los judíos habían transformado el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para poderlo cumplir. Porque lo de amar al prójimo no podían cumplirlo, pero de odiar al enemigo sí. Eso no es fácil. Pero no podemos amar al prójimo en el sentido que Jesús lo explica. Solo Jesús cumple el mandato. Solo Jesús como hombre cumplió perfectamente la ley de Dios. Solo Jesús ama realmente al prójimo. Él pagó el precio de nuestra imprudencia, como la de aquel hombre. Solo Él nos ve en el camino
medio muertos, y se compadece de nosotros. Somos sus enemigos. ¿Os habéis dado cuenta que ese hombre judío era enemigo del samaritano que le ayudó? Pues nosotros también éramos enemigos de Jesús. Y acude y nos ayuda, nos sana y paga. ¿Os habéis dado cuenta que este samaritano pagó al mesonero por haber acogido al hombre y por los cuidados que le iba a dar? Paga por nuestra salud cuando éramos sus enemigos. Cuando a Jesús lo están crucificando, dice que pidió al Padre que perdonase a aquellos que le crucificaban. La mala noticia que tengo para vosotros hoy, volviendo al principio del mensaje, es que no podéis tener la vida eterna. No podemos tener la vida eterna, porque no podemos cumplir la ley de Dios, porque no sabemos amar al prójimo como deberíamos de amarle. Puede que te consideres bueno, que no hayas matado a nadie y que hayas sido siempre fiel a tu esposa o a tu esposo. Puede ser. Con todo y con eso, no cumples con la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto tan conocido de Romanos. Todos hemos pecado, todos quedamos fuera. Esto es lo que aquel hombre necesitaba comprender. Y eso es lo que también hoy todos nosotros necesitamos comprender. Que estamos fuera. Que no podemos cumplir la ley de Dios. Solo cuando entendemos eso es cuando cobra sentido la buena noticia que es el Evangelio. No puedes alcanzar la vida eterna, pero Dios te la regala gratuitamente. Ese es el mensaje. Solo tienes que recibirla. Solo tienes que aceptarla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, y el 24 dice, pero Dios en su bondad y gratuitamente nos hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Esa es la mala noticia que debemos de escuchar para recibir la buena noticia. Y me gustaría, yo sé que hay entre nosotros personas que aún no han aceptado esta mala noticia, esa realidad en su vida, y que por lo tanto no han podido recibir la buena. Y me gustaría que si estás aquí hoy y te has dado cuenta hoy de que no eres capaz de amar como deberías de hacerlo, de que no eres capaz de recibir la vida eterna por tu mérito, por cumplir con la ley, que nos lo hagas saber, que nos lo digas. No te dé temor si todos los que estamos aquí somos iguales. Ninguno de los que estamos aquí cumplimos ni damos la talla. Así es que si alguno está aquí hoy y se da cuenta hoy de que no ha cumplido, levanta tu mano. No tengas temor, no te dé miedo, no te voy a hacer pasar delante. Solamente levanta tu mano para que podamos saber que te has dado cuenta que necesitas esa buena noticia, que necesitas el perdón del Señor. ¿Alguien quiere levantar su mano hoy? Que el Señor te bendiga, Francis. Yo ya lo sabía. Ya me lo habían dicho. Pero qué bueno que lo podamos saber. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más entre nosotros que quiera levantar su mano hoy para reconocer que es pecador, que no merecemos? No te dé vergüenza si estás aquí, si ninguno lo merecemos. Todos los que estamos aquí estamos en la misma condición. ¿Sabéis lo más fuerte de esto? De esta historia del buen samaritano. ¿Sabéis? Cuando recibimos el perdón del Señor, como Francis hoy, cuando recibimos el perdón del Señor, Él nos da su espíritu. Y entonces con su espíritu sí obtenemos la capacidad de amar como Él ama. Entonces sí podemos ser el buen samaritano.
si el Señor nos ha transformado, si nos ha llenado de ese amor suyo, es entonces que podemos también nosotros amar al prójimo. No, de nuevo, no por nuestro mérito, sino porque Él llena nuestras vidas de eso, hermanos. Así es que ahora tenemos esa misión, si me permitís la expresión, esa misión imposible de cumplir. Ahora la tenemos que cumplir. Ahora sí podemos cumplirla. Ahora sí podemos llegar a amar al prójimo como aquel samaritano. Dice Ezequiel anunciando esto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ahora sí podemos, porque tenemos nuevo espíritu, nuevo corazón, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así es que, hermanos, si hemos recibido la buena noticia, porque somos conocedores también de la mala, ahora podemos ser el buen samaritano. Ahora podemos y debemos de amar al prójimo. Pues que el Señor nos ayude en esa misión. Vamos a orar un momento por Francis y luego el grupo de alabanza pasa aquí delante. Señor, te damos gracias por la vida de Francis. Él está escuchando ya hace un tiempo, Señor. Y te agradecemos pues porque quiere recibirte, Señor. Te pido que le des ese nuevo espíritu que tú nos prometes, ese nuevo corazón, Señor. Que le ayudes a seguir fiel en tus caminos ahora, Señor. Que le ayudes como nos ayudas a todos ahora a obedecer, a amar de verdad, a tener ese amor que viene de ti y que podemos dar a todos los demás, Señor. Pues ayúdanos a todos y especialmente a Él. Bendice su vida y ayúdale ahora a perseverar en este camino que Él empieza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.